Saben ustedes que en las últimas horas el gobierno argentino, en la figura del ministro de Defensa, Edgardo Petri, en Dinamarca, realizó la compra de 16 aviones caza. Un encuentro del que iba a participar el presidente de la Nación en manera presencial, pero recordemos decidió cancelar su viaje. Estaba en los Estados Unidos, en Miami, a donde había ido a recibir una distinción. De allí voló directamente para Argentina cuando fue la novedad del último fin de semana respecto del ataque de Irán a Israel, el posterior comité de crisis, el encuentro allí en La Rosada y demás. Pero lo cierto es que esto se llevó adelante, decía, la figura del ministro de Defensa, Luis Petri, y el presidente de la Nación participó de manera virtual. Ahora, ¿para qué sirven concretamente o para qué el gobierno argentino quiere estos 24 cazas F-16? Se lo vamos a preguntar a Sebastián Zurutuza, licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en estrategia y geopolítica. Gracias por atendernos. Soy Nuria. ¿Cómo va? Buen día, Nuria. ¿Cómo estás? Un gusto estar en contacto. Igualmente. Bueno, a ver, en principio, a tu criterio y en tu análisis, ¿esta compra está bien? ¿Era necesaria? A ver, Argentina viene manteniendo desde el año 2015 una necesidad, incluso desde antes también, porque tiene que ver con lo obsoleto de los medios que tenía para eso, de reemplazar su sistema de armas de caza-intercepción, ¿no? O sea, de aviones que sean caza-interceptores y función de caza-bombarderos, pero básicamente caza-intercepción. En el año 2015 se desprogramó el sistema Mirage, que nos había acompañado durante décadas, que tuvo una participación activa y realmente notable y destacada en Malvinas. Y a partir de ahí empezó un minué o un vals, depende del estilo que elijamos, de las distintas administraciones, de los distintos gobiernos, para poder adquirir, para poder hacerse de esa capacidad nuevamente, de la caza-intercepción. Tenemos que recordar que esto es un proceso largo donde los distintos gobiernos fueron repasando distintas ofertas, aviones que ofrecía Francia, aviones que ofrecía Israel, que ofrecía Corea del Sur, que ofrecía la India, que ofrecía China y Pakistán, y que ofrecía Estados Unidos, bien, a través de, en este caso, de uno de sus socios dentro de la OTAN, que es Dinamarca, bien. Bueno, esta compra, si bien se sustancia ahora, se materializa ahora, este proceso comenzó en 2023, cuando el Congreso de los Estados Unidos, de manera muy prolija, decidió que Argentina era un actor confiable al cual se le podía transferir a título oneroso este tipo de tecnología, ¿bien? Que son estos 24 aviones. Estos 24 aviones están en desuso ya, están desprogramados por Dinamarca, si bien han sufrido actualizaciones, lo que se llama MLU, Middle Life Upgrade, ¿no? Una actualización de media vida. Son aviones de los años 80, pertenecen al Block 15 de este tipo de cazas, ¿bien? Que han sufrido, en el buen sentido, actualizaciones. Es un avión probado en combate, muy utilizado por distintos países, es un avión robusto, pero lo que acá hay que poner en perspectiva es por qué esto se da en este momento y de un punto de vista más allá de suplir la necesidad que tiene Argentina de contar con esta capacidad, por qué se da en este momento y con los actores que se da esto, ¿bien? Como digo, el año pasado ya el Congreso de los Estados Unidos, a través de Mira Resnick, que es la funcionaria adjunta de seguridad hemisférica, había informado de esta decisión, el Congreso lo aprueba y el Congreso mismo coincide con la funcionaria americana de que esto servía sobre todo a los intereses de seguridad de los Estados Unidos. ¿Bien? A ver, podemos decir, a los de Argentina también son coincidentes, son compatibles. Bueno, esto se da en un marco en el cual el nuevo gobierno ha decidido un alineamiento automático y prácticamente acrítico con el bloque occidental, no solo desde el punto de vista económico, de los valores políticos, sino también desde el punto de vista estratégico militar, buscando incluso que la Argentina se incorpore como un socio global de la OTAN. Solamente 9 países tienen esa condición hoy. Estados Unidos, lo que le viene muy bien es que un sistema de armas que pueda contar la República Argentina con él sea compatible con sistemas de armas americanos y de los miembros de la OTAN, como el caso de estos aviones, ¿no? Entonces, lo que acá queda por preguntarse, más allá de que se produjo el stopgap, o sea, esto de saltear digamos, sobrepasar el déficit tecnológico que teníamos, bien, es si efectivamente son coincidentes nuestras necesidades estratégicas
con las que tiene Estados Unidos y el bloque de aliados. Sí. Nosotros tenemos un principal escenario de controversia en el Atlántico Sur, lo sabemos, desde 1833, con la ocupación ilegal e ilegítima de 1.7 millones de kilómetros cuadrados, que refieren sobre 5 millones más, a manos de Unido de Gran Bretaña, una potencia extracontinental. Aliados principales de Estados Unidos en el marco occidental y en el marco de la OTAN. ¿Bien? Estos aviones, por supuesto, pueden tener una capacidad disuasiva hacia cualquiera que intente afectar intereses soberanos argentinos. Pero también hay mucha hojarasca, mucho ruido. Por un lado, hay una posición extrema que dice que los aviones no sirven para nada, son obsoletos, que es un mal avión. Yo no comparto esa visión. Pero tampoco presentarlo como la panacea de la defensa y de que esto sirve para todo. Por ejemplo, una de las preocupaciones son los vuelos ilegales, TAI, tráfico aéreo irregular, sí, que son los que se manejan con el narcotráfico. Sí. Vos no necesitas un avión supersónico que vaya a más de 2.000 kilómetros por hora para interceptar una avioneta que vuela a no más de 400 kilómetros por hora y a 200 metros del piso. Bien, digamos, podés tener otros medios para hacerlo, sin desmerecer, por supuesto, que hay una necesidad de casi intercepción que hay que suplir. Sí. Y por otro lado, si bien estos aviones, como se dice, no tienen componentes británicos porque son 100% de fabricación estadounidense, o sea, no sufriríamos el veto británico, Sí. hay que pensar que compramos en 2 packs. El primer pack son los 24 aviones, que recién se va a dar hacia 2028 la entrega final. Sí. Este año recién va a aparecer uno solo, que es un entrenador. ¿Bien? Y después, pack es la compra de armamento, eso solamente lo facilita Estados Unidos. 340 millones el primer pack, 310 millones el segundo, son 650 millones de dólares. Sí. En ese armamento no habrá nada que comprometa, por supuesto, la seguridad y la performance del Reino Unido en el Atlántico Sur. ¿Bien? Entonces, la idea no es utilizarlos para ir a Malvinas, pero la idea es utilizarlos de una manera lo más autónoma posible. Ya desde ese punto de vista, parecería que hay un condicionamiento a priori. A la Argentina le suma una imagen de defensa más importante tener estos 24 casas, digo, en todo el contexto internacional, digo, lo que ha pasado durante el último fin de semana, haciendo una lectura un poquito más geopolítica de esto y cuál es la mirada del mundo con este cambio de paradigma respecto a algunas cuestiones que hacen a la defensa del país, con el cambio de gobierno. Yo creo que sí, lo coincido, yo creo que sí, que le aporta, sobre todo desde el punto de vista de la disuasión, pero al mismo tiempo también la percepción que tienen otros actores y otras potencias, el caso que puede tener China, que puede tener Rusia, es que con este paso ha quedado definitivamente en gana en los intereses estratégicos de Occidente, ¿bien? Con Estados Unidos a la cabeza, con el Reino Unido a la cabeza y con la OTAN a la cabeza. Que si bien nosotros nos encontramos muy lejos de la geografía del conflicto hoy, es un conflicto que se está desarrollando y que de alguna manera nos pone a nosotros un grifo también en cuanto a la posibilidad de utilizar de manera 100% autónoma este sistema de armas, ¿no? Sí, que está superior a los intereses de quienes nos lo venden o quienes los lo proveen. Claro. Claro. ¿Qué te parece que, digo, ya que hablamos de este tema, cómo lees vos la postura que ha tomado el gobierno argentino tan radical en cuanto al respaldo que ha hecho a Israel luego del ataque de Irán? ¿Te parece que el gobierno argentino tenía que marcar posición, que ser neutral no es negocio en estas cuestiones, sobre todo después de lo que ha tenido que vivir la Argentina? Digo, con NAMIA, con embajada. Sí, correcto. Como analista, hubiera dado a otra cosa. A ver. A una posición mucho más coherente con la de las principales e incluso con las del bloque occidental, encabezado por Estados Unidos, por el Reino Unido y varios miembros de la OTAN, en los cuales se pidió una desejada del conflicto, porque acá estamos con métricas que por eso colisionan. Sí. Irán entiende que está bajo la legítima defensa e Israel entiende que está operando la legítima defensa. Sí. Pero las tres potencias occidentales y las orientales o eurasiatas, Rusia y China, calada. No que esto continúe y dando un apoyo radicalizado. De hecho, Estados Unidos y el Reino Unido y Francia apoyaron tácticamente en la operación de derribo de drones y de estos a Israel. ¿Bien? Sí. Sin embargo,
discursivamente optaron por la desescalada. Lamentablemente, en el caso local no fue así, o por lo menos lo que se da a entender es que hay que tener un compromiso que incluso dista de la opción por la paz. Hay funcionarios que se han referido a que el llamamiento a la paz es una opción de neutralidad que no es válida. Y esto incluso se contradice con las Naciones Unidas, cuya carta, bien, en su artículo primero, habla de que el mayor objetivo de la organización es el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional. Ese es el camino que sería coherente, que sería sano y que sería cauto poder tomar. Y estratégicamente, digo, pensando en los negocios de la Argentina, pensando en que esta semana justamente coincidía con el encuentro del ministro de Economía en Washington con integrantes del Fondo Monetario, por un lado. Argentina necesita de los Estados Unidos y por ahí se puede entender también la alineación tan radical de Milei. ¿Era mejor esto o preservar tal vez la relación, estar más cerca de Brasil, que es el principal socio comercial de la Argentina? Digo, necesariamente había que estar de un lado o el otro de manera radical, digo, pasando por alto esto que decís que es importante también del llamamiento a la paz, ¿no? Que no se hizo en este caso. Mirá, la historia no se repite, pero a veces tiene similitudes. En el año 89-90, cuando la Argentina estaba en una situación económica muy compleja y había necesidad de volver a los mercados internacionales, a los circuitos de capital internacional, en los cuales Estados Unidos y el Reino Unido tenían un ascendente muy importante en esa arquitectura económica y financiera internacional, el gobierno de entonces, presidido por Carlos Menem, también tuvo un alineamiento, pero con un grado de cierta cautela o ciertos matices, si se quiere, sí, bien, con el bloque occidental, para sí, poder conseguir justamente el apoyo financiero internacional, la implementación del plan Brady y demás. Pero ese era un mundo donde Estados Unidos era la única superpotencia en pie, un mundo, como llaman los especialistas, unipolar, donde un solo polo concentraba la mayor parte del poder. Hoy la realidad es distinta. Hoy es un mundo de carácter multipolar, bien, la estructura del sistema internacional es multipolar, donde hay varios polos, con Estados Unidos como principal, pero hay otros polos muy poderosos, como la segunda economía de la Tierra y la segunda potencia militar de la Tierra, que es la República Popular China, bien, que ofrecen distintos tipos de alternativas a esa arquitectura económica, ¿bien? Entonces, si es por un tema de destrabar cuestiones con el Fondo Monetario, obtener los 15.000 millones de dólares que se pretenden y demás, no es necesario un alineamiento o una radicalización del alineamiento. Digamos, conseguir, con el hecho de seguir, de continuar las posiciones que las principales potencias de Occidente están planteando, sería una opción tan valiosa que podría también traer pingües beneficios. O sea que estratégicamente tampoco lo entendés como una buena elección la postura del presidente. La radicalización nunca es buena y mucho menos en política internacional, donde vos tenés multicapas de intereses y multiniveles de intereses. ¿Bien? De hecho, se puede actuar duramente, fuertemente, y desde el punto de vista discursivo ser mucho más moderado. ¿Bien? O puede pasar lo contrario. El tema es qué nos sirve de todo esto a nosotros como país, ¿bien? Y cuál es la contraprestación por estos niveles de compromiso. Bien, Sebastián Zurutuza, especialista en relaciones internacionales, gracias por este contacto. Un placer, Nuria, hasta siempre. Que tengas buen día. Vamos a hacer una pausa ahora en Canal E, no se vayan en minutitos, después del corte hay más.